Entrevista de la semana. Cultivando conversó con la señora Nayibe Ángel Orduz, de nacionalidad colombiana, quien nos habla sobre el mal de Chagas, cómo prevenirlo y la formación de una red a nivel de Sudamérica. Necesitamos que la gente se concientice de esta gran realidad. Es una enfermedad que ha estado muy olvidada desde hace 100 años que se descubrió y no hay una cura definitiva para esta enfermedad. Aquí en el Perú es conocido como la chirimacha. En los diferentes países recibe nombres diferentes, en mi caso en Colombia el pito, en Bolivia la vinchuca. Este parásito lo que hace es picar a la persona porque ya se ha domiciliado. Es de origen silvestre, pero con los cambios del individuo que ya ha adentrado más en zonas rurales, entonces ha entrado dentro de su ambiente. Él pica, y cuando pica este parásito, él coloca sus heces en la piel del individuo. Esta persona se rasca y estas heces ingresan por el torrente sanguíneo y ahí va el parásito. Pasa desapercibido porque los síntomas no son tan definitivos. Solo un médico con muy buena pericia va a poderlo detectar si es que el individuo acude al centro médico, porque generalmente no lo hace, porque puede pasar por una simple fiebre autolimitante que en 5 a 8 días ya desaparece. Entonces se queda ahí en el torrente sanguíneo y se va depositando en el corazón, y más o menos a los 10 años ya estamos hablando de una enfermedad chagásica crónica con daño en el corazón. Es una enfermedad bastante compleja, como ya lo he dicho. Puede ser que la persona muera de la enfermedad de Chagas, como algunas veces sucede, pero otras veces muere con la enfermedad, es decir, que va a estar ahí todo el tiempo hasta que la persona muera, pero su calidad de vida no es buena, no puede trabajar, no puede hacer trabajos pesados porque ya su corazón no lo permite, porque está bastante atrofiado. Quiero crear una fundación aquí en el Perú de los pacientes de Chagas, como te decía antes, para que ellos tengan voz y voto, tanto a nivel nacional como internacional, para que defiendan sus derechos, para que se les preste más atención, porque es una enfermedad muy olvidada. Aquí en el Perú veo que está mucho más olvidada tal vez que en algunos otros países, pero igual es una enfermedad muy compleja donde debe haber voluntad política para empezar a combatirla, para que salga de ese estigma de abandono y de enfermedad de la pobreza. Cualquier persona está en riesgo de contraerla, bien sea por donación de órganos, por transfusión sanguínea, cuando no se hace un tamizaje en los bancos de sangre. Cualquier persona no está exento de ir a una finca de paseo y haya sido picado por el vector. Por supuesto, sí, las personas con mayor riesgo son las que viven con el vector en sus viviendas donde ha sido domiciliado, que es la población rural. Con Forosalud el día 16 tenemos programado un evento precisamente de sensibilización, hablando con los dirigentes de la salud pública aquí en Piura y en el norte. Creo que también se van a invitar a otros municipios para empezar a sensibilizar y hablar precisamente de la fundación, y posteriormente una proyección hacia el sur del país. La idea es que haya una fundación de pacientes en el Perú. Esa es la idea y ese es el objetivo, precisamente llegar a tener un paciente experto, como en alguna vez se dijo en España. El paciente experto es una persona, si así se le puede llamar, es una persona que teniendo la enfermedad va a saber qué estilo de vida llevar, va a saber cómo prevenirla a sus siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, porque hay generaciones completas de pacientes con Chagas. En mi caso, en mi familia, tenemos más de 5 generaciones de pacientes, que empieza con mis abuelos, tíos, sus hijos, mis primos. Entonces, ¿por qué? Porque han vivido ese mismo tema. Y también porque hay algo que de pronto no se conozca y que es definitivo, que también hay transmisión a través de la madre infectada a su hijo. Entonces, todo eso tiene que tenerlo en cuenta el Departamento de Salud Pública para que empiece también a saber la prevención. Cuando el paciente sabe, va a poder decirle a su médico
yo probablemente tenga Chagas porque vengo de una zona endémica, va a saber cómo tener una charla en comunidad, pero sobre todo cómo prevenir y cuidarse el mismo para que si no tiene la enfermedad no la vaya a contraer por estar en contacto con este vector, su casa, mantenerla muy aseada, sacarlo de ese hábito, sacarlo de su casa, no dejar que se domicilie, porque el vector tiene gran atracción por la oscuridad, por el polvo, se va a ubicar muchas veces en la zona rural, se ha encontrado en la cama, debajo de la cama, en las paredes, le gustan mucho los techos de paja, de hecho la paja es su hábitat natural. El mensaje es precisamente para los pacientes y las personas del común que se empiecen a organizar, a defender, a exigir y a vender sus derechos. Al sector público que empiecen a invertir, porque hay algo que ellos no saben y es que al Estado al final de cuentas le viene costando muchísimo más tratar a un paciente chagásico, porque normalmente cuando ya el paciente chagásico llega es porque necesita un marcapaso o tratamientos mucho más agresivos que pueden resultar mucho más costoso para el Estado que prevenirlo. Entonces yo les recomendaría hacer promoción y prevención, además que ya eso se ha dicho a nivel mundial, ya vamos tratando de tener llegar a la ONU, ¿cierto? Organización de Naciones Unidas, para que la federación tenga voz y voto y se exija a los pueblos que deben empezar a hacer inversión, porque son millones de personas las que están contagiadas con esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha sido un excelente aliado para nosotros, la Federación Médicos Sin Fronteras, y la idea es que todos ellos también ingresen al Perú para empezar a prevenir esta enfermedad en este país.